Muy buenos días, mis hermanos, hermanas, amigos, primos y primas. Que Dios nos siga bendiciendo, porque ya hemos sido bendecidos por este bello día que Dios nos ha concedido. Y por eso le damos las gracias a Dios por este regalo cada día que Dios nos da. Son regalos de Dios, así nos da para que los disfrutemos. Y hay que estar siempre agradecido de Dios. Así que su hermano Cándido Estrella Rosario, desde Puerto Plata, la Tacita de Plata, la Noche del Atlántico. Un saludo para todos aquí en República Dominicana y al resto del mundo, a donde quiera que están mi gente. Un abrazo fuerte para todos. Bien, mis hermanos, Dios es claro en su palabra. Y quiero compartir un texto bíblico para que nos demos cuenta. Y eso está en San Juan capítulo 8, verso 47, donde dice el Señor: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso vosotros no oís las palabras de Dios, porque no sois de Dios. Esas palabras las dijo Jesucristo a los judíos que realmente aún se presentaban donde Él estaba, porque por eso Jesús le dice a ellos, pero que querían, ¿verdad?, acusar a Jesús, rechazar a Jesús, porque rechazaban a Jesús. Jesús hablaba del plan de salvación que Él había traído a este mundo, pero los judíos se basaban mucho en lo que era la ley, aunque esperaban un Salvador. Jesucristo, siendo el Salvador, fue rechazado por aquellos que lo estaban esperando. Entonces, por eso Jesús le dijo esa palabra: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Jesús hablaba la palabra de Dios. Jesús hablaba del mensaje que Dios había mandado para todo, en especial para los judíos, que era su pueblo especial. Entonces los judíos, la mayoría de ellos rechazaron a Jesucristo y realmente evadían la palabra que Jesús decía del plan de salvación. Y por eso Jesús le dice esa palabra, porque ellos se decían ser de Dios, pero Jesús estaba hablando la palabra de Dios. Y por eso que Jesús le dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, por eso sigue diciendo: por eso vosotros no oís la palabra de Dios, porque no soy de Dios. Esa palabra fue para los judíos cuando estaba Jesús hablando en aquellos tiempos, personalmente, presencialmente. Hoy pasa lo mismo. Hay mucha gente que dicen creer en Dios, pero no oyen la palabra de Dios. No es lo mismo usted lee, usted tiene una Biblia y usted está leyendo la Biblia, pero lo correcto es que usted tenga una ayuda, porque hay que tener ayuda para, ¿verdad?, aprender mucho de la Biblia. Y es por eso que hay que congregarse. Mucha gente dice: yo no tengo que ir a ninguna iglesia para salvarme. Entonces el que dice eso, lamentablemente no cree en Dios, porque ¿qué es lo que se hace en la iglesia? Hablar de la palabra de Dios. Tiene que visitar la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Mucha gente escucha la palabra de Dios a través de lo que es los videos, notas de voz, pero hay que ir a la iglesia, porque para eso Jesucristo edificó la iglesia, que somos nosotros, hombres y mujeres apartados del mundo, para servir a Jesucristo. Y es por eso que entonces existe el lugar de reunión donde se reúnen la iglesia. Por ejemplo, hay una congregación que tiene 30 miembros, 20, 25, 10, 15, lo que hayan. Entonces, ese remanente ahí forman parte de la iglesia. Entonces, por eso que usted, amigo, si usted dice creer en Dios, entonces tiene que ir a escuchar la palabra de Dios. Así también cada hermano que ya es parte de la iglesia debe de ir a escuchar la palabra de Dios, porque, ¿verdad?, ya mayormente los que estamos en la iglesia decimos que somos de Dios. Por lo tanto, entonces debemos de ir a escuchar la palabra de Dios. Es lo que dice Jesús: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si usted no hace el esfuerzo
de ir a escuchar la palabra de Dios, entonces no es de Dios, porque eso le está diciendo. La palabra de Dios es la que nos alimenta cada día, la que nos ayuda a crecer, la que nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a entender cada día el plan de Dios. Pero hay que congregarse, como dice Hebreo 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y por eso es que muchas veces los hermanos y hermanas no aprenden las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no van a escuchar la palabra de Dios. Y de esa manera entonces realmente se va convirtiendo en no ser de Dios. Porque de qué de Dios la palabra de Dios. Oye, cada cristiano estamos comprometidos a ir a escuchar la palabra de Dios. Eso hacían los judíos. Se reunían en la sinagoga para ir a escuchar la palabra de Dios que se leía ahí. Entonces, y ahí leían lo que eran los libros, los rollos del Antiguo Testamento. Entonces veamos que hoy día Jesús dice esa palabra, se la dijo a los judíos y también se la dice a todo el mundo hoy. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, amigo, usted tiene que ir a escuchar la palabra de Dios. Le queda una iglesia cerca, usted vaya y escucha la palabra de Dios y aprende la palabra de Dios. Y aprendiendo la palabra de Dios, usted se dará cuenta si ahí se está predicando la verdad. Si se está predicando la verdad. Si no se está predicando la verdad, sigue investigando. Y esto se lo digo porque hay quien predica de Dios, pero no predica conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si usted, amigo, hermano, primo, familia, si usted dice que es de Dios, tiene que escuchar la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y eso lo dijo Jesucristo. Fue el maestro que dijo eso. Entonces, esa es mi exhortación a cada uno, primeramente de los hermanos, que ya estamos en la iglesia y decimos entonces que somos de Dios. Esa es mi exhortación a mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Si usted se comprometió a ser parte de la iglesia del Señor, esa iglesia que Jesucristo compró, edificó a precio de sangre. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia y de la puerta del Hades prevalecerá contra ella, porque está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Y si ya usted pertenece a esa iglesia, usted se arrepintió, se bautizó y ya pertenece a la iglesia de Cristo, debe de escuchar la palabra de Dios, debe de ir a escuchar la palabra de Dios. Los judíos eran pueblo de Dios, pero Jesús por eso se lo dijo a ellos, al pueblo de Dios: ustedes no son de Dios, porque ustedes no oyen la palabra de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, hermanos, debemos nosotros de reunirnos, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios, y en la casa estudiar la palabra de Dios, porque hay que estudiar la Biblia. Entonces, amigo, usted que todavía no pertenece a la iglesia, que no va a escuchar la palabra de Dios porque no está comprometido con Dios, pero dice que cree en Dios, para ser de Dios hay que oír, hay que escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Ese es mi consejo a mis hermanos y a mis amigos. Tenemos que hacer el esfuerzo. Todo cuesta sacrificio en la vida, y es por eso que es un sacrificio. Realmente la salvación es gratuitamente para todos, pero cuesta un sacrificio, y el sacrificio es hacer la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, y luego entonces enseñarle a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Amigo, vaya a visitar la iglesia, aquí donde yo ministro la obra, en Puerto Plata, avenida Manuel Tavares Justo, número 16, sector Las Flores. Ahí estamos los domingos a las 9 de la mañana, los martes y jueves a las 7 de la noche, hablando de la palabra de Dios. Y por eso le estamos invitando para que usted vaya a oír la palabra de Dios, si usted dice que es de Dios. Entonces, si usted dice que es de Dios, pero le faltan cosas por saber, la iglesia, para eso nos reunimos, para aprender, para así mismo hablar de la palabra de Dios. Así que le estamos invitando, y a los hermanos no hay que invitarlos, es un compromiso que tenemos todos de reunirnos para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. A los que escuchan este video, que son de Cupey, allá en el Cupey y en Puerto Plata, detrás de la montaña Isabel de Torres, nos reunimos los domingos a las 4 de la tarde y los miércoles a las 4 de la tarde. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios
y así los que van oyen la palabra de Dios. Así que le estamos invitando, si usted dice que es de Dios, vaya para que escuche la palabra de Dios, porque ya Jesús se lo dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso vosotros no sois de Dios, porque no oí, no escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Su hermano Cándido, evangelista de la Iglesia de Cristo, aquí trabajando en la dirección que le di, Avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores. Estamos a la orden ahí. También puede comunicarnos por aquí y hacernos una invitación, o si quiere un estudio de la palabra de Dios, también podemos hacerlo. Ya ustedes tienen mi número, o dejar aquí un comentario debajo. No se olvide dar la campanita y suscríbase al canal para que también reciba todas las prédicas que estamos haciendo. Así que puede también dejarme el teléfono, lo puedo llamar, para que así nos pongamos de acuerdo y podamos sentarnos a hablar de la palabra de Dios. Ahora es fácil hablar de la palabra de Dios, hasta por una llamada, una videollamada, podemos compartir la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.